Han pasado más de 500 días desde el atentado terrorista del 7 de octubre de 2023. En este tiempo hemos vivido 2 celebraciones de Pesaj, 2 noches en las que, además de dejar una silla para Eliana Gaví, también hemos dejado un lugar vacío por todos los secuestrados que siguen en manos de Hamás, por sus familias y por todas las víctimas de aquel ataque atroz. Desde este programa, FGJ Talks, nos unimos a la condena más absoluta de aquella masacre y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la justicia y la vida. Y precisamente hoy, en un espacio donde la memoria tiene un lugar esencial, tenemos el honor de conversar con Zvi Slamovich, superviviente del Holocausto, testigo de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad y autor del libro El pequeño Henri, en la que relata su conmovedora historia de supervivencia y renacimiento. Gracias por acompañarnos hoy, Zvi. Gracias a ustedes por la invitación. Es una oportunidad para mí contar una vez más mi historia. ¿Por qué? Porque soy considerado uno de los supervivientes más jóvenes que todavía puede contar, porque siento que la mayoría están dejando el mundo y otros no pueden ir a contar o no quieren ir a contar. Entonces estoy acá. Le agradecemos enormemente. Para nosotros, desde FG y ya personalmente yo, no sabe el honor que tenemos de poder entrevistar a alguien como usted. Gracias. Entonces, bueno, la entrevista la he separado un poco en 3 bloques, en 4. Entonces, bueno, si en algún momento no quiere hablar de algo o prefiere hablar de otra cosa, me lo dice y cambiamos tranquilamente. Perfecto. Bueno, quería empezar un poco por su historia. Quería saber qué primeros recuerdos tiene de su infancia en Bélgica durante la ocupación nazi. Sí, sé que era muy pequeño, pero si tiene algún recuerdo. Ninguno. Cuéntenos cómo es para los que no conocen su historia, cómo es su historia, su vida, Mira, nací en el 42, 1942. 1942 ya es en medio de la guerra. Y es después de la conferencia de Wannsee, de aquel mismo año, en enero, hubo aquella conferencia donde decidieron a la solución final de los judíos. Entonces comienzan las deportaciones de Bélgica. Así fueron deportados en 25 trenes. Judíos, de acuerdo con listas de los nazis, tenían que presentarse en la policía, cada uno con su maleta, con el nombre en la maleta. Los llevaban a un campo de tránsito, porque ese campo de tránsito estaba al lado de una estación de tren. Entonces llenaban el tren con 1000 judíos. Y ellos son los tres que fueron a Auschwitz y a otros campos de exterminio. Así salieron de Bélgica 25 trenes, o sea, 25.000 judíos. Ahora, tú puedes preguntar, entonces, ¿por qué traer un bebé en esa situación? Es justo la pregunta que me acaba de preguntar para hacerle. No, yo por ejemplo tengo otra pregunta. Mi hermano, cuando yo nací, mi hermano tenía 9 años. ¿Qué pasó durante 9 años? Que en general en las familias, bueno, viene un hijo o una hija, después de 2, 3 años otro y así. 9 años. Y de repente, en medio de la guerra, un bebé. Hay 2 versiones. Una versión es que en 1941, que es un año antes, los judíos no saben qué va a ocurrir. Y entonces se alimentan de rumores. Un rumor en ese año decía que los nazis van a esterilizar a todas las mujeres judías. ¿Sí?
no hay más bebés judíos. ¿Qué ocurrió? Baby boom. Miles de mujeres judías están encintas, miles de bebés nacieron, y ahí nací yo también. No, como te digo, hay dos versiones. Esa es una versión. La otra versión dice así, que mi mamá, por la situación, la guerra, estaba muy deprimida. Entonces el médico aconsejó, tal vez un bebé le va a reanimar un poco la moral. Como le digo, no sé cuál es la versión verdadera, pero ahí llegó. Por ejemplo, llegó el tiempo en que mis papás se ocultan. Ocultarse con un bebé no es fácil, ¿no? Me imagino que no es fácil. Entonces, por intermedio de un padre que era parte de la resistencia belga, en noviembre de 1942 me entregaron a una señora que ella tenía que llevarme y esconderme. Esa señora era directora de un internado de chicas. Y su función en la resistencia era ocultar a niños judíos en su escuela y buscar familias que estuvieran dispuestas a ocultarnos hasta el fin de la guerra. Claro, ella no podía ocuparse de un bebé de 5 meses, entonces fui a parar a las manos de la ama de casa. La ama de casa es una señora de 40 años, o más de 40 años, soltera, sin hijos, pero por un acaso vivía que conoció a un alto militar del ejército belga y vivían en Bruselas, y ella se ocupó de mí, no solo de eso, pero este militar tenía que ser transferido a Amberes, en el norte de Bélgica. Entonces hicieron un acuerdo con la directora del internado de que cuando fuera transferido a Amberes, me llevarían con ellos. Y así he pasado allí 3 años como un principito, rodeado de amor. Él era un alto militar que posiblemente podía proveer para su familia más que la población en tiempo de guerra. Yo viví muy bien, pero también podía crear envidias y cosas así, delatores, y así. Antes de ir a Amberes, mi madrina, yo ya la llamo mi madrina porque, o mi mamá adoptiva, me trajo un día a casa, algo así como una despedida, antes de que ellos viajaran a Amberes. Entonces tuve un par de horas en casa, entonces combinaron de encontrarse en un parque, y ahí va papá, la mamá, mi hermana y yo en el carrito. Llegan al parque, encuentran a la señora, dejaron el carrito a su lado, no cambiaron una palabra y salieron del parque. Cuando se salen del parque, mi papá le dice a mi hermana: tú quédate acá y seguila, ve dónde ella va a tu hermano. Le dio dinero para el tranvía y así andó un tiempo en un tranvía, bajó, andó unas calles, entró en un edificio y mi hermana volvió a casa. Papá preguntó: ¿sabes dónde es? Yo digo, sí. Y así termina la guerra. Pero antes de que continúe, ¿está bien que yo cuente o que
querías hacer... No hay problema. Usted cuente como quiera. Estamos espectacular. De verdad. No es mi... El programa es para usted, así que como usted lo vaya viendo, si usted siente que quiere hablar... Tú eres el boss. No, el boss es usted. Ya se lo coordino. No, pues perfecto, como usted prefiera. Yo le quería preguntar también cómo, al final, cómo le cuentan sus padres adoptivos lo que había pasado, que sus padres dónde estaban o tal, o usted ya cuando su padre, y bueno, esto es, lo sé porque sé algo del libro, pero para el que no lo sepa, a Svi le encuentran su padre y su hermana, que ahora nos contará, pero antes de eso usted ya sabía que sus padres estaban fuera o no sabía nada. No sabía nada. Qué sé yo, posiblemente, no creo, tenía 3 años. Claro. Y ¿recuerda algún objeto, fotografía, algo que haya conservado de esa época? Al final son, bueno, ahora no caigo en el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, la gente que ha salvado judíos sin tener por qué, simplemente por amor a la vida, por amor, literalmente amor a la vida. ¿Tiene algún recuerdo de ellos, algo que lleve consigo? Mira, fue una vida de amor. Imagínate que dejamos Bélgica en el año 50 y nos fuimos a Bolivia. He vivido 11 años en Bolivia y 10 años en el Brasil, 21 años en Sudamérica. Durante 21 años he mantenido correspondencia con los padrinos. Correspondencia, tú no sabes qué es correspondencia. Sí, cartas, ¿no? Cartas, tú sí. No sabes qué es carta. Carta, hay que escribir, de email. No es email. No, ahora te mandan un texto largo y ya no te apetece leerlo ya. Cartas. Entonces escribe la carta, se dobla y se pone en un sobre hay que mojar eso para que cierre. Para cerrar y hay que mojar otra vez para la estampilla. Después hay que ir al correo, hay que pagar y ahí se espera un mes para la respuesta. Y así durante 21 años estuvimos en correspondencia. No solo eso, cada cumpleaños recibí regalo, cada Navidad recibí regalo. Ahora para Pascua, ¿qué recibí? ¿Regalo? Sí. ¿Un huevo de Pascua? ¿Uno? Muchos. Muchos de chocolate. Sí, qué maravilla, qué maravilla. Fue una maravilla. Sí, la verdad. ¿Cómo se llamaban ellos? Por nombrarlos también aquí, que la gente sepa. Hélène de Benoît Deby. Ok. Ellos son considerados por Yad Vashem justos entre los naciones. Ese era el nombre que se me veía. Vale, entonces usted, si estamos bien, se va con 8 años a Brasil. A Bolivia. A Bolivia, eso es. Cuando usted, claro, a usted su padre ni lo recordaría apenas, cuando se encuentre usted, ¿cómo es el momento en el que su padre y su hermana le encuentran? Increíble. Mi papá consiguió esconderse con ayuda de la resistencia hasta enero 44. Ahí vino la Gestapo, posiblemente lo delataron y fue a parar a Brandon, que es algo así, la antesala del infierno. Era una prisión de la Gestapo y lo torturaron para saber cómo es que en el año 44 todavía está libre. ¿Quién lo ayudó? ¿O quién son sus amigos así? Bueno, septiembre 44 llegaron los aliados y ahí mi papá salió libre.
a mi hermana, el cura, el padre así que se ocupó de mí, la puso a mi hermana en un convento. También salvaron allá unas 20 chicas judías. Y mi papá sabía dónde estaba mi hermana, fue allá. Era, creo, el primer papá y posiblemente uno de los únicos que vienen a buscar a su hija. Entonces vuelven a Bruselas, donde vivíamos, para ir a buscarme a mí. El intermediario, el cura, el padre Buisseret, había fallecido. Quiere decir, hay un momento en la historia de que mi papá no sabe dónde estoy, ni con quién. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es reconstruir aquello de la despedida, cuando mi hermana la siguió. Pero ya pasaron 3 años. Y mi hermana ya no se acuerda cuál era el número del tranvía. 28, o 38, o 82. Y así horas y horas andaron en tranvías, andaron por las calles, hasta que llegaron a una calle y mi hermana dice, aquí no me es conocido. La buscó en los edificios y ella dijo, es acá. Mi papá toca el timbre, sale una señora de edad, una portera, y entonces mi papá tiene que contar también una historia rara. Hace 3 años entregué a mi hijo a una señora que no conozco. Y la señora piensa un rato y después dice, sí, yo me acuerdo, había acá una pareja con un bebé que no era de ellos. Así ellos se acordaban. Entonces buscó entre sus papeles, no había orden. No había nada. Y ahí dio el nombre. Mi papá fue a la policía con la ayuda de la policía. Me localizaron en el norte no en Amberes, porque en Amberes hubo en el final de la guerra muchos bombardeos. Entonces fuimos por un tiempo a la casa de la hermana de la madrina, en una aldea. Y ahí me localizaron. Bueno, entonces mi papá y mi hermana toman el tren y viajan a aquel lugar. Pero mi papá durante ese viaje piensa, ¿qué va a decir? No conoce a esa gente. Escondió al hijo 3 años, vine a buscar a mi hijo y chao. No solo eso, mira, los belgas, como dijimos, con la Cavod, Sí. salvaron 3.000 niños judíos. 3.000. ¿Sabes? Para salvar 3.000 niños judíos, un periodista hizo un recuento que por lo menos 150.000 personas se ocuparon de aquello para salvar a 3.000 niños. Bueno, pero fuera de los 3.000 hubo algunos casos problemáticos. Gente que no quería devolver a los chicos. Gente que exigió dinero. O chicos que no querían volver a sus papás. Hubo unos casos, poco, pero hubo juicios así. Entonces mi papá no sabe cuál va a ser la reacción de aquella gente. Entonces, en vez de ir directamente a la casa, decide telefonear. Entonces telefonea, la madrina contesta, mi papá se identifica y la madrina no contesta. Que hay un silencio largo así, que mi papá pensó que ella va a colgar y ahí, ¿qué va a decir? No, ella fue a llamarme. Yo tenía 3 años. Ella me da el teléfono y me dice así, di papá. ¿Por qué?
porque ellos me criaron que yo los llamo tío y tía, no papá y mamá. Sí, allá por suerte que mis papás volvieron de la guerra. La verdad que sí, la historia es increíble, pero un bello día mi mamá salió de la casa, fue a ver a su hermana menor. Y justo esa tarde los nazis rodearon el barrio, fueron casa por casa, los sacaron a todos los judíos, los subieron en camiones al centro de tránsito, y así mi mamá y mi tía fueron en el transporte número 23. Es decir, 23.000 judíos ya fueron, cada transporte era 1.000 judíos, el transporte número 23 para Auschwitz. El gran problema que digo, sufro hasta hoy. Primero que no conocí la mamá, crecí sin mamá. Posiblemente no sabemos. No sabemos también en qué situación o cómo murió, posiblemente en las cámaras de gas. Pero se trata de 1943, 44, que ya va al final de la guerra, y los nazistas en los campos de concentración están ocupados a borrar los rastros del exterminio, del holocausto. Entonces posiblemente quemaron a todos los registros, o sea, los archivos. Y así termina la guerra. La Cruz Roja Internacional publicó listas de los que fueron exterminados, listas de aquellos que siguen vivos y así. Y mi hermana, mi mamá, no aparece en ningún lugar. Y mi papá, así me contó mi hermana, durante meses, porque no se sabe qué pasó. Y no puede ser que está viva, puede ser que está muerta, nadie sabe. Entonces cuando llegaban durante meses después de la guerra, cuando acabó la guerra, venían trenes de Polonia. Entonces él iba a la estación a ver, tal vez aparece, tal vez alguien conoce, tal vez alguien escuchó, la vio, nada. Es decir, tuvo que contentarse con aquello, y nosotros también. Es decir, tenemos la mamá, que su nombre está escrita en un monumento allá en Bélgica, y chao, eso es lo que tenemos. Bueno, no tenemos muchísimo más tiempo, vamos a intentar preguntarle un par de cosillas más, bueno, una es, ¿en qué momento, usted claro se va con 8 años a Bolivia, como nos ha contado, en qué momento se da usted cuenta de todo lo que ha vivido su familia? De que su padre estuvo escondido, de que su hermana estuvo en un convento, de que a su madre la asesinaron los nazis. ¿En qué momento se da cuenta usted de todo ese...? No solo eso, posiblemente, no sé exactamente, pero posiblemente cuando tenía 8 años. ¿Por qué? Cuando llegué a Bolivia. ¿Por qué? Mira, en Bélgica comienza por eso que mi papá perdió la esposa, mi papá no cree en nada. Él dijo, si hay Dios, eso no tenía que ocurrir. Yo sabía que éramos diferentes. ¿Por qué? Porque yo no sabía que era católico, judío, no sabía nada, era chico.
pero los amigos de mi papá y mi papá hablaban entre ellos yiddish. Pero, no, ¿por qué llamé aquel libro El Pequeño Henry? Porque así ellos me llamaban, el Pequeño Henry. Posiblemente porque yo no me acuerdo, que es decir, nunca no tenían hijos aquellos amigos de mi papá. Si jugaba con chicos, eran chicos de la vecindad, pero no. Bueno, llego a Bolivia y ahí de repente me explican que somos judíos. Llegué viernes en la noche, el tío hace kiddush y ahí comenzaron. La primera vez que vi las letras en hebreo y ahí pero más es mi hermana. Mi papá evitó cualquier pregunta o cualquier charla sobre el asunto. De acuerdo, yo tengo una pregunta más seria y luego dos pequeñas preguntas con las que nos gusta acabar con nuestros invitados. La fundamental, más que una pregunta, es un consejo para los jóvenes como nosotros, que bueno, como usted mismo ha dicho al empezar, nosotros somos la última generación que vamos a tener el gusto, el placer de escucharlo de primera mano. ¿Qué consejo nos da para poder transmitir esto al resto de generaciones venideras? Primero, ¿por qué esta historia es especial o es interesante? Es que muestra dónde puede llegar la discriminación, el racismo, el odio, dónde ha llegado a 6 millones de judíos y otros millones de... Entonces, para evitar que eso ocurra de nuevo y que el fascismo y el antisemitismo no hacen la cabeza como hoy, entonces hay que seguir contando la historia. No es solo eso. Cuando yo me vaya a mi mundo, como dicen en hebreo... Dentro de mucho, a usted le queda mucho. ¿Qué va a quedar? Películas de Hollywood, muy románticas, y videos y fotografías de los judíos en blanco y negro que fueron filmadas o tiradas ¿por quién? Por los nazis. Por los nazis. ¿Para qué? Los nazis no hacen nada de gratis. Si se hace eso es para denigrar, para mostrar cuánto los judíos son miserables. Entonces, cada vez que pienses, que veas aquellas películas, que piensa, ¿quién filmó aquello? De acuerdo, pues muchas gracias. Te quiero hacer dos preguntitas ya en un tono más lúdico, que es, si tuvieras que elegir dos personajes judíos a lo largo de la historia, uno para cenar y otro para irte de fiesta. Uno para irte a cenar, solo a cenar, a hablar, y otro para salir de fiesta toda la noche. De cena, Elie Wiesel. Vale. Y de fiesta, Chaplin. Chaplin, perfecto. Bueno, agradecerle de corazón, no solo en mi nombre, que yo, bueno, desde como cuando le he preguntado el consejo para nosotros, para cómo contar la historia, yo desde luego a mis hijos y a mis nietos le pondré que tuve el honor de entrevistar a alguien como usted. Pero además en nombre de la FEGE, de toda la comunidad judía de Madrid, agradecerle que esté aquí con nosotros, que venga, que sé que esta mañana ha ido a colegios a contar su historia, sé que ha dedicado su vida a contar esto, a que no nos olvidemos de lo que ha pasado, y de verdad, de corazón, agradecerle esta entrevista y haberle robado
una hora de su tiempo. Así que muchísimas gracias, Vi. Robo.